Amados hermanos, estamos estudiando Hechos, nos toca el capítulo 26. Recordemos que Pablo se está defendiendo de las acusaciones que le hace su propio pueblo, y Pablo se está defendiendo delante de las autoridades. Quiero que recordemos un poco lo de ayer, lo que vimos ayer. Vimos que el Espíritu Santo cuida a los que son suyos, y eso nos debe dar un motivo de andar gozosos todo el tiempo y andar seguros de que lo que Dios hace es perfecto para nosotros y que Él nos está cuidando en todo tiempo. Pablo prefiere ser juzgado por César antes que caer en manos de los judíos. Y vimos que por esas cosas de la vida, Festo le cuenta la historia al rey Agripa, y Agripa quiere escucharlo. Y vemos también que Festo hace una introducción a Pablo. Vemos que Festo no hallaba razones valederas para condenar a Pablo, y por el contrario, Festo hallaba que Pablo era inocente. Entonces, ahora que viene el rey Agripa, es como que Festo está esperando, este va a ayudarme a encontrar algo para incriminarlo. Bueno, ha llegado el momento en que Pablo tiene que hablar, y en primer lugar, Pablo hace una explicación personal de lo que está viviendo. Dice: entonces Agripa, versículo 26:1, dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pablo asume que Agripa sabe respecto de los judíos. Fíjese que Agripa sabía acuérdense que este Agripa es Herodes Agripa, y los Herodes tenían vasta experiencia respecto de las cosas de los judíos, porque llevaban años gobernándolos, pero además de eso, ellos siempre, los Herodes tuvieron algún nexo con el judaísmo o con los judíos. Entonces Pablo entiende que, oye, Agripa va a entender de qué le estoy hablando. Ahora, si tenemos que ser honestos, no creo que la preocupación de Pablo sea defenderse, ¿saben? Yo creo que la preocupación de Pablo más es que se convierta la gente. Porque si usted se da cuenta, aunque se está defendiendo, está contando el Evangelio y está hablando respecto del Evangelio. Y es bonita la actitud de Pablo. Empieza a hablar respecto de su experiencia personal, del modo como él se había llegado a relacionar con Dios a través del Señor Jesucristo. Pablo asume que Agripa sabe respecto de los judíos. Voy a poner aquí, porque los Herodes siempre estuvieron ligados de alguna manera al judaísmo, porque los Herodes llevaban
mucho tiempo gobernando a los judíos, tenían más conocimiento respecto de sus leyes y de su religión. Entonces está aquí Festo, contento de que esté entre ellos Agripa, lo va a hacer escuchar a Pablo con Agripas, y Pablo se alegra de que Agripas escuche, porque él sabe que conoce respecto de los asuntos de los judíos. Bueno, esto me lleva al segundo punto, y es que Pablo empieza a testificar, dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio puse en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Está diciendo, voy a poner aquí, Pablo cuenta su testimonio. Versículo 4 en adelante. Lo primero que dice fue: yo fui un religioso excelente. Dice: viví fariseo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo fui un religioso excelente. Luego dice: como tal, serví a Dios. Haciendo las cosas a mi manera, o a la manera de mi religión. Si usted se da cuenta, esto es muy parecido a nuestras vidas, ¿verdad? Porque ¿quién de nosotros no ha sido un religioso excelente? ¿Quién de nosotros no quería tener una buena religión? ¿Sí o no? Mismo cuando estábamos en la religión tradicional o en la religión que hayamos estado antes, si hubiéramos sido hinduistas, no sé, pues, yihadistas o no sé, pues, o musulmanes o lo que sea, le poníamos empeño y queríamos hacerlo bien, ¿sí o no? Yo me acuerdo cuando yo era niño me tocó incursionar en la religión tradicional, y alguna vez yo fui monaguillo y yo le ponía empeño. No entendía lo que hacía ni sabía lo que hacía, pero la única vez que serví le puse empeño, lo hice con ganas y estaba contento de haberlo hecho. Y pensaba con eso que agradaba a Dios, ¿verdad? Y luego cuando fui creyente también, cuando recién conocí al Señor y me faltaba nacer de nuevo, por cierto, o me faltaba entender al Dios de la Biblia, también yo le ponía empeño y pensaba que por lo que yo hacía yo iba a ser salvo y que tenía que hacer más para ser más salvo. Entonces Pablo era ese tipo de persona, un buen religioso, un religioso excelente, pero además en el nombre de su religión hacía muchas cosas que él hallaba que estaban bien. ¿No le ha pasado también a usted? ¿No nos ha pasado también a nosotros? Versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Al hacer estas cosas, él estaba en contra del Señor Jesucristo. Todo religioso, hermanos amados, toda persona que es religiosa,
de una u otra manera se pone en contra del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque la verdad del Evangelio es que el Señor Jesucristo es el que hace todo. El Señor Jesucristo es el que hace todo. ¿Quién es el que murió? Cristo. ¿Quién es el que resucitó? Cristo. ¿Quién es el que está sentado a la diestra de Dios Padre? Si usted se da cuenta, el todo de nuestra vida, el todo del Evangelio es el Señor Jesucristo. ¿Quién será el que nos resucite en el día postrero? Cristo. Entonces, yo puedo ser muy religioso, pero no me va a servir de nada si mi confianza no está puesta en Cristo. Amén. Entonces, se trata de confiar en Cristo. Y Pablo muestra, oye, yo era un religioso de primera, yo hacía lo que veía conveniente de acuerdo a mi manera o de acuerdo a la religión, yo estaba haciendo las cosas correctas. Al hacer estas cosas, él estaba, estaba directo, como si Pablo estuviera contando. Al hacer estas cosas, estaba en contra del Señor Jesucristo. Pero sigamos, dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolo en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Qué está diciendo él? Está diciendo, yo también tenía ganas de matar a todo el que quiera abandonar nuestra religión. Porque eso es lo que estaba pasando. Después de que el Señor Jesucristo viene, empiezan a dejar la práctica del judaísmo y empiezan a practicar el cristianismo. Y entonces de repente ese cambio está provocando que la iglesia se vacíe. Y ese vaciarse de la iglesia está trayendo enojo a corazones sinceros como el de Pablo. Y Pablo molesto dice, no, yo voy a combatir hasta la muerte por mi Señor. ¿No les antojar un poco a Pedro? Solo que este era más literal. Este tenía poder y tenía la manera de conseguir permiso para ejecutar ese poder y hacerlo sin restricciones. Mire el preámbulo que hace él de sí mismo. Yo era un religioso, hacía las cosas a mi manera o a la manera de mi religión, como buen religioso. No sabía que al hacer estas cosas estaba en contra del Señor Jesucristo. Yo tenía bronca contra los del Señor Jesucristo. Y también tenía ganas de matar a todo el que quiera abandonar nuestra religión. Mire ese corazón de Pablo. Ahora, Jesús podría decir, oye, ¿qué le pasa a este? Me persigue y está en contra de lo que yo hago. Lo voy a fulminar de una. Pero el amor de Cristo fue real en el corazón de él, porque Cristo mismo viene y busca a este religioso. Ah, sintámonos gozosos. Porque lo mismo hizo con nosotros. Vino personalmente y nos buscó. Vino y mandó su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y después de ser religiosos, ahora somos vivos en Él. Ya pasamos de ser religiosos a ser hijos. Pasamos de ser, dejamos de ser personas que tenían que hacer para ser salvos, y pasamos a ser personas que hacen porque son salvos. Versículo 12, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús se me presentó en el camino a Damasco. Mire el orden en que él va narrando las cosas. Jesús se me presentó en el camino a Damasco, acepté su señorío.
eres Señor? ¿Quién eres Señor? Mientras usted y yo no entendamos que Cristo es el Señor, no somos salvos. No somos salvos. Si usted nada más quiere ser salvo y que Cristo no sea su Señor, usted no es salvo. Necesitamos que Él sea nuestro Señor. ¿Qué dije yo? Sí, necesitamos que Él sea nuestro Señor. Debe ser nuestro Señor. Es necesario que sea nuestro Señor. Es una inminente necesidad que Él sea nuestro Señor. ¿Quién eres, Señor? El Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Acepté su señorío, recibí sus órdenes, me libró de la religiosidad y las tinieblas, me envió a predicar salvación a los gentiles. Me gusta mucho esto. ¿Sabe por qué? Porque si usted se acuerda, va a ver en muchos pasajes, Isaías es uno de ellos, donde Dios le dice a Isaías, te estoy mandando a un pueblo para que le digas cosas que no van a oír. Te estoy mandando a un pueblo que no te va a escuchar. Te estoy mandando a un pueblo que tiene el corazón endurecido. Te estoy mandando a un pueblo que te va a rechazar. Eso le dijo el Señor a Isaías. Pero a Pablo le dice al revés. Te estoy enviando a un pueblo que sí te va a escuchar. A un pueblo al que le voy a abrir el entendimiento. Un pueblo que no era mi pueblo, pero que ahora será mi pueblo. Y ahí entramos usted y yo. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, nosotros teníamos que ir al infierno. Nosotros no teníamos esperanza, teníamos que quemarnos por toda la eternidad. Y viene el Dios Todopoderoso y nos habla de manera que creemos y creemos. Bendito sea el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Oiga, nosotros creímos porque Él nos permitió creer. Porque es la voluntad de Él que creamos. Y procedimos al arrepentimiento porque es la voluntad de Él que procedamos al arrepentimiento. Porque Él dio su vida en la cruz del Calvario, a nosotros se nos regaló la gracia de creer. Entonces es maravilloso esto, mis amados. Y yo anhelo, deseo de todo corazón que usted y yo lo entendamos y lo vivamos en la actitud correcta. Fíjese, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obedecí de inmediato y predico el arrepentimiento de pecados para salvación. Le dio un mensaje el Señor. Luego dice, por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Mire, obedecí de inmediato, soy perseguido, pero
también por mi Señor soy librado. Y luego predico que el Cristo, como dice la Escritura, había de padecer y ser el primero de la resurrección. Ahora usted me dirá, pastor, pero hay hartos pasajes en la Biblia donde hubieron hombres que resucitaron. Sí, pero la resurrección de Cristo es diferente. Esa resurrección era una resurrección de esperanza, era una resurrección de salvación, era una resurrección de vida eterna. Cristo en su condición de hombre, por la obediencia en la cruz del Calvario, hablando como hombre, es el primero de los resucitados para vida eterna. Y todo el que está en Cristo resucita para vida eterna. Amén. Entonces, ahora mire lo que sucede en el versículo 24. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Por qué saltó de esta manera Festo? ¿Qué es lo que le ha molestado tanto? ¿Por qué le está diciendo loco a Pablo? Ningún romano creía en la resurrección de los muertos. Y Pablo al comienzo empieza a decir sobre la resurrección, es que me están, fíjese, les hace una pregunta a los judíos, ¿qué? ¿Se juzga? Ahorita se lo voy a leer. Creo que es el versículo 8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Ahí ya me imagino que Festo ya sintió ese malestarcito. Como cuando a usted le dicen, somos salvos por gracia, no por obra. Y usted dice, no, yo quiero hacer porque yo quiero ser salvo. Yo quiero hacer para asegurarme que yo soy salvo. Porque como Cristo no me puede salvar a mí por gracia, yo tengo que asegurarme de que yo soy el único que puede salvarme. Error. Bueno, me imagino así el corazoncito del romano este diciendo, está hablando usted de resurrección. Si uno se muere y se murió, no hay infierno, no hay nada. Se acaba la vida y se acabó todo. Ese era el pensamiento. Hay gente que piensa así hoy en día todavía. Ay, claro que sí. Y usted les predica y dice, no me hablen a mí, el infierno es aquí, el cielo es aquí, todo es aquí. Cuando uno se muere se acabó todo. Bueno. Estás loco, Pablo. Ahora, puse como punto 1, como punto 2 puse Pablo cuenta su testimonio. Eso es hasta el 24. No, hasta el 23, perdón. Del 4 al 23. Ahora el 24. No hay manera de persuadir a Pablo de que deje de evangelizar, aún mientras se defiende. Oye, defendete, no te pongas a predicar, más o menos, Festo le está hablando. Oye, deja un ratito tu religión. Para un ratito con eso. Se trata de tu vida, te vamos a matar, ¿no te das cuenta de eso? Empezá a defenderte. Pero Pablo está ejerciendo la mejor defensa que puede hacer todo ser humano. Escuche, cuando usted no tiene cómo salvarse, muestra a Cristo. Cuando a usted no le crean, usted ponga a Cristo como testigo si usted está en la verdad. Y cuando usted haya fallado, corra a Cristo y ponga a Cristo como propiciación suya delante del Padre. Porque si usted está bien con Dios el Padre, no importa ninguna otra cosa en el universo.
Si usted está bien con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están a favor suyo. Y no hay hombre, no hay poder humano que pueda destruirlo a usted. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Claro, es una locura el Evangelio, mis amados. Es una locura. Confiar en Cristo por sobre todas las cosas y renunciar a mí mismo para yo ser salvo. Es una locura. Eso es imposible si usted y yo no hemos sido tocados por Dios. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe de estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Sabe lo que está haciendo Pablo? Está haciendo lo que los brasileños llaman el apilo. Es como cuando un predicador termina de predicar y dice, ¿alguien quiere aceptar a Cristo? Oyendo esto que acabo de predicar, alguien que quiera aceptar a Cristo, a alguien le han tocado el corazón. El anhelo de Pablo, va a ver cómo pregunta Pablo ahora es, Agripa, ¿no querés convertirte? Pablo está con la esperanza de que el Espíritu Santo haya tocado el corazón del rey Agripa. Y va directamente a decir, oye, no, ¿por qué no aprovechás y entregás tu vida a Cristo? Fíjese el versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Ven, está. Oye, si crees en los profetas, deberías creer en Cristo, le está diciendo. Y entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué te pasa? Defendete, no vengas a predicarme. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fueses hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. ¿Sabe qué les está diciendo? Ojalá que pudieran tener la libertad que yo tengo y no tengan las cadenas que ustedes me han puesto. Pablo, no hay manera de que Pablo, de persuadir a Pablo de que deje de evangelizar aún mientras se defiende. Mírenlo aquí, persuadiendo al rey Agripa. Voy a poner aquí, responde a Festo que no está loco y que el evangelio es la verdad. Estoy hablando palabras de cordura, de hecho. Ahora mire, insta a Agripa a convertirse al cristianismo. Venía Cristo, Agripa, venía Cristo. Yo sé que estás entendiendo lo que estoy hablando, Agripa. Yo sé que conoces de qué estoy hablando. Conoces la ley, Agripa. Venite a la gracia, hay oportunidad para vos. Agripa, hay tiempo todavía para ti. ¿Cuántos Agripas nos topamos en la vida? Que anhelan escucharnos, que quieren oír, nos invitan a sus ágapes para oírnos hablar. Pero cuando les invitamos a recibir a Cristo, o piensan que estamos locos, o rechazan el Evangelio. Y el anhelo de nuestro corazón es que, oye, se conviertan esas personas, pero se conviertan de verdad. De verdad. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice. Voy a poner aquí abajo, lastimosamente, Agripa y su esposa, Agripa y su mujer, al igual que muchos hombres en la tierra, rechazaron y rechazarán a Cristo y su evangelio. Se paró.
Agripa y su mujer, al igual que muchos hombres en la tierra, rechazaron y rechazarán a Cristo y su evangelio. Mire, les puede fascinar escuchar a Cristo. Hay gente que a la que usted le dice, sí, y Dios murió, y porque tenía un plan para los hombres, y ellos escuchan fascinados hasta el momento que usted le dice, tenés que rendir tu vida a Cristo y tenés que arrepentirte de tus pecados. Ahí toda la charla pierde interés y dicen, bueno, sí, ya voy a ir. O como dijo uno, mire, primero le voy a consultar a mi esposa. Y empezamos a inventar miles de excusas. Quiero que vea, este es 24 hasta el 30. A pesar de que rechazan la verdad, Agripa y sus parientes, mire lo que sucede a partir del versículo 30, del 31, perdón. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ¿qué cosa? Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Voy a poner aquí, no encontraron nada digno de muerte o de prisión en Pablo. ¿Perdón? Correcto. No encontraron, pero no solo Agripa, Festo, Agripa, Berenice, todos están hablando, y oye, este tipo no ha hecho nada, no ha hecho nada malo. Ahora, mire lo que dice, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? ¿Por qué Pablo cometió el error de apelar a César, digo yo? Porque el Espíritu lo dejó, el Espíritu lo instó, el Espíritu permitió que eso suceda. ¿Por qué? Porque era necesario que Pablo dé también testimonio en Roma, ¿se acuerdan? Que se lo dijo al comienzo. Entonces, si usted mira todo lo que está pasando en la vida de Pablo, es el cumplimiento de lo que Dios ha establecido para Pablo. Pablo camina por una senda marcada. Pablo anda en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que él ande en ellas. Bendito sea Dios y su fidelidad, que hace que Pablo, a pesar de todas estas cosas, permanezca en el camino de él, ¿verdad? No encontraron nada digno de muerte o de prisión en Pablo. Voy a poner aquí, ninguno le hallaba culpable de nada. Si no hubiera apelado a César, el Espíritu Santo Santo hubiera de todas maneras enviado a Pablo a Roma, porque tenía cosas que hacer Pablo en Roma para el reino de los cielos. Ahora sí, mi hermana Mari. Ya, ok, amén, amén. 4 cosas vimos esta mañana, mis amados. 1, Pablo asume que Agripa sabe respecto de los judíos. Empieza a hablarle como a quien conoce, y si ustedes se dan cuenta, aunque Pablo está hablando para todo el mundo, el objetivo de Pablo era Agripa, y no quiere que Agripa lo defienda, quiere que Agripa se convierta. Ese es el pensamiento de Pablo. Segunda cosa que vimos, Pablo usa su testimonio. Muestra que él también era religioso, muestra cómo él perseguía a
al cristianismo. Él no sabía que estaba en contra del Señor Jesucristo con su actitud, tenía ganas de matar a todo el que quisiera abandonar la religión, y de repente Jesús se le presenta en el camino y provoca en su corazón arrepentimiento, acepta su señorío, recibe sus órdenes. A su vez el Señor Jesucristo lo libró de la religiosidad y de las tinieblas y lo envió a predicar salvación a los gentiles, y él obedeció de inmediato y predicó arrepentimiento de pecados para salvación. Ahí empezó persecución en contra de él, y en todas las persecuciones que él tuvo fue librado por el Señor. Él le avisa al rey Agripa que él está predicando el evangelio, basando el evangelio en la palabra, que es la manera correcta de predicar el evangelio. La tercera cosa que vimos es que no hay manera de persuadir a Pablo de que deje de evangelizar, aún mientras se defiende. Pablo no está preocupado por defenderse, está preocupado porque la gente se convierta. Festo cree que él está loco porque habla de la resurrección. Él le dice que no está loco y que es la verdad, e inmediatamente cambia de interlocutor y le habla a Agripa y le dice, y le dice que necesitaba convertirse al cristianismo. Agripa se pone de pie y se va, aún sabiendo que Pablo era inocente. No estaba dispuesto a creer el evangelio loco que predicaba Pablo. La Biblia dice que el evangelio es locura para el que se pierde. Lo paradójico de esto es que ninguno le hallaba culpable de nada. Y si él no hubiera apelado a César, que es lo que hizo al comienzo, el Espíritu Santo hubiera de todas maneras enviado a Pablo a Roma. O sea, él pudo haber no apelado a César y ahora podían declararlo libre. De aquí a 2 días iba a ser preso otra vez para ir a Roma. ¿Por qué? Porque el propósito era que él vaya a Roma. Amén. Propósito de Dios. Vamos a poner aquí. El Espíritu Santo guía a predicar el evangelio constantemente. Amén. ¿Oramos? Sí, mi amado. Ajá. Correcto. Sí. Ajá. Correcto. Claro, por eso yo decía todos los Herodes para encasillarlos a todos de una vez. Sí. Correcto. Amén. Entonces, los Herodes conocían, todos los Herodes que hubieron conocían el judaísmo, conocían la ley de Dios, conocían porque llevaban años juzgando, pero además tenían, alguno era casado ajá, no con cristiana, con judía. Sí. Amén. Señor, te damos gracias por cómo por cómo quedaron escritas las cosas en tu palabra, de manera tal que ahora las podemos entender. Señor, gracias por abrir nuestro entendimiento. Señor, que tomemos estos ejemplos para nuestra vida. Que no tratemos de defendernos, que tratemos de dar testimonio de ti aún en las circunstancias adversas. Señor, que nuestro propósito sea el mismo tuyo, tu voluntad, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Señor, ayúdanos a ser como Pablo. Ayúdanos, Señor, sea nuestra vida totalmente guiada por el Espíritu Santo como lo fue la de Pablo. Y Señor, que en medio de las adversidades, de los tiempos tristes, de los tiempos difíciles, nuestra confianza esté totalmente cimentada en ti. Dios mío, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestros hermanos que están pasando tiempos difíciles de enfermedad. Señor,
quiero comenzar agradeciéndote por lo que has hecho en la vida y en la casa de mi hermana Liliana Saavedra, Señor. Gracias por tanta misericordia. Y Señor, quiero pedirte por Roland Peralta, por Baby Valverde, por Olga Cabral, por Sarita Hidalgo, por Silvana Alberti, por Elpidio Amancio, por Luis Fernando Chicho Jofré, por Ezequiel Mardesich, por Nancy Justiniano, por la familia Vargas, por Renato y Cintia, por Mauricio Mendoza, por la familia Esquivel Rueda, por la familia Villarroel Tomás, por María Esther Mendoza, por Andrés y Lucía Aparecida, por Mabel Rivas, Teresa Martínez, Dayana Algarañaz, Martín Onarri, los Caballero Espinosa, los Justiniano Pinto, los Ortiz, Fabricio y Evelyn, los Torrico Mogro, los Soleto Barba, los Suárez Parada, los Flores Barba, los Rosales Arroyo, los Pereira Domínguez, los Caballero Espinosa, la familia Oliva Núñez. Quiero pedirte por Carolina Áñez, por Juan Montaño, por Elvio Salazar, por Herbert Aguirre, por Romina Coller y familia, por Pablo Orellana. Señor, está sano, ahora te suplico que se convierta y que proceda al arrepentimiento de sus pecados. Y Señor, que no solamente sea sano, sino también salvo él y toda su casa. Te pido por la familia Rueda Saavedra, te pido por Enrique Guaita, por Blanca Pinto, por Ada Somoza, y te doy gracias, Señor, porque tú eres el consuelo en este momento de la familia de mi hermana Negrita Romero. Te pido por Luis René, Señor, toca su vida, su corazón, y dale paz en medio de este tiempo difícil, Señor, que él encuentre refugio y consuelo en tu presencia. Te pido lo mismo por mi sobrino Alejandro y por los otros 2 hijos de Negrita. Señor, gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.